Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más en esta mañana al culto del día domingo. Y hoy también nos acompañan los hermanos de la zona El Centro y la zona número 3, y están aquí con nosotros para alabar al Señor, así también glorificar a Dios a través de los testimonios y escuchar la palabra de Dios. Amén. Y también aprovecho para saludar a todos los hermanos quienes nos están viendo desde sus casas en esta mañana, y todos ustedes también puedan acompañarnos alabando los himnos y también a través de la palabra dentro de nuestro corazón recibir la esperanza de Dios. Vamos a iniciar en esta mañana con el culto. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 72, Maravilloso Consejero. Cantemos el himno número 72, Maravilloso Consejero. Maravilloso consejero, el poderoso Dios, mi Padre eterno, el Rey de paz, mi Padre eterno, poderoso Dios, maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Sí, así como dice esta alabanza, maravilloso y consejero es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Durante esta semana también hemos estado escuchando la palabra de Dios a través del pastor Oxopar.
por medio del CLF, muchos pastores de diferentes denominaciones también podían escuchar el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y estamos muy agradecidos. Esperemos también en esta mañana los hermanos que nos acompañan puedan testificar respecto al CLF que habíamos tenido en esta semana. Continuamos alabando al Señor, cantemos el himno número 84, no hay más argumentos. Vamos a cantar el himno número 84. Lugar de reposo hallé en el seno del Señor, donde tengo la protección contra todo dolor. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Jesús me dio la salvación, no temeré jamás. Si acudo ante Jesús, no me abandonará. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Por la palabra del Señor la vida tengo yo. La sangre de mi Salvador me dio la redención. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. El Señor viene a buscar a todo perdido. Jesús al derramar toda su sangre me salvó. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Sí, vamos a continuar alabando al Señor en esta mañana. Cantemos el himno número 75, Hermoso Nombre. Vamos a cantar juntos el himno número 75. En medio de una noche
esta mañana vamos a orar al Señor. Les pido que inclinen y cierren sus ojos, inclinen su rostro, cierren sus ojos, oremos al Señor. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú nos permites una vez más estar reunidos para escuchar tu palabra. Así también glorificar tu nombre por medio de los testimonios. Durante esta semana que pasó, podíamos escuchar la palabra a través del pastor Oxopar y también muchos pastores y líderes escucharon el Evangelio, Señor. Este Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos había dado hace más de 2000 años atrás, en el cual, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados fueron redimidos, fueron perdonados, y así Dios nos considera libres del pecado, limpios, una vez y para siempre, Padre. Gracias, Señor, porque así usted nos ha dado su misericordia, nos ha dado su amor, y no solamente que en nosotros esté este conocimiento, sino también a través del Evangelio que hemos recibido, y podemos también ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Bendiga a los hermanos quienes están acá presentes para oír tu palabra, y también de los hermanos quienes están escuchando, mirando desde sus casas. Ellos también, al escuchar la palabra, reciban el corazón de Dios por medio de su palabra. Padre, así en este día queremos agradecerle, encomendamos este culto en su mano, Señor. Así todo esto te lo pedimos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a alabar un himno más, y después de esto también vamos a tener el tiempo del testimonio. Cantemos el himno número 124, Cuando conocí a mi Salvador. Cantemos el himno número 124. Mi corazón estaba triste, en vanidad y soledad. Viví solo para mi gloria y todo fue un gran dolor. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Mi corazón se burlaba antes de los creyentes en Jesús. Toda mi esperanza se fue al no cumplirse mis sueños. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Pasé muchos años siguiendo los deseos de la carne. Mi corazón vacío estaba, nada lo podía llenar. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Sí, en esta mañana hasta aquí vamos a alabar al Señor. Bien, ahora también tenemos el tiempo del testimonio. Y como esta mañana también nos acompañan los hermanos de la zona 3, el centro, y vamos a aprovechar para escuchar los testimonios. Amén. Entonces vamos a recibir a los hermanos de la zona 3.
Hermanos, hermanas. Sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 16, 3. 16, 3. 16, 3. Hola, hola. Hola. Hola, 1, 2, 3, sí. Hola, ¿sí? Bien. Sí, en esta mañana yo estoy agradecido a Dios por lo que nos permite reunirnos después de mucho tiempo acá en la iglesia. Y muchos de nosotros hemos extrañado la iglesia. Entonces es un privilegio regresar a la iglesia, ¿no les parece, hermanos? Sí. Entonces durante este tiempo yo estoy agradecido a Dios por lo que Dios nos guardó, a toda la familia, así también a los hermanos de la célula del centro y también a los de culto de Aymara, y también en las provincias guardaba como tanto a Copusquía, Surane, Patacamaya, Chiripujio, Oruro, y todos están sanitos, no han tenido ningún problema. Entonces estamos realmente agradecidos a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido. Esta pandemia también ha sido muy bueno, esta pandemia, por lo que y muchos despertaron sus corazones para por lo menos nombrar a Dios, por lo menos tener interés de escuchar la palabra, porque cuando no había problema nadie tiene interés. Quieres compartir, abres la Biblia, les causa molestia, pero en esta pandemia por lo menos tenían ese interés de escuchar. Entonces nosotros también compartíamos en mi zona a los vecinos, familiares, algunos compadres, y escuchaban, tenían interés ya. Entonces, ¿qué se está esperando? Que venga un tiempo más difícil. Entonces todo el mundo va a escuchar ya la palabra de Dios. Entonces, yo en esta mañana también quiero recordar mi salvación, cómo yo he hallado la gracia de Dios. Hasta este tiempo, 2020, estoy también como 20 años ya como creyente. 3 años en otra iglesia, mi básico, y estaba en Poder de Dios, que es Radio Sol, conocen ustedes. En esa iglesia 3 años, como que sabía todo ya, lo que enseñan allá, yo me lo aprendía muy fácilmente, y lo que se practica yo realizaba, hacía. Pero después de 3 años y me encontré con el hermano Nicolás López, que lo conocen muchos. Él es mi ex compañero de trabajo, hemos trabajado juntos mucho tiempo con él. Él ya había asistido a esta misión. Entonces de pronto nos encontramos, nos saludamos. Yo le dije hermano, pero él nunca me ha dicho hermano, sino que me dijo René de mi nombre. Pero para entonces yo sabía que él era cristiano y él también sabía que yo era cristiano. Entonces yo saludé, hermano, le dije. Él me dijo, ¿cómo estás, René? Entonces después de una charla me pregunta y me dice, ¿usted ya cree en Jesús? Sí, le digo, sí, 3 años ya voy a la iglesia, 3 años ya estoy así, con todo mi corazón, ¿no? Hablaba. Y luego la siguiente pregunta viene, ¿no? Si crees en Jesús, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay pecado o ya no? Oh, somos pecadores. En la Biblia dice que con mirar, con pensar ya hemos pecado, dice. Entonces, somos pecadores, le dije. Y en ese momento, hermano Nico sacudía su cabeza, ¿no? Entonces, me había estado tomando examen. Entonces, yo no sabía qué es lo que hablaba. Porque crees en Jesús, esa palabra es clave, ¿no? El que cree en Jesucristo, ¿qué cosa tiene? Vida eterna, ¿sí o no? Entonces, ¿un pecador puede tener vida eterna? No, esa pregunta es bien sencilla y clave. ¿Crees en Jesús? Sí. Entonces quiere decir que yo creo que Jesús me ha perdonado todos mis pecados, pero eso no lo sabía yo.
muy fácilmente respondía, sí, somos pecadores. Entonces, y yo discutía, ¿no? Con todo lo que sé, y hermano Nico se ha dado la molestia de llevarme a la misión. Una tarde, esperando en mi trabajo, me llevó cuando la iglesia estaba en Periférica. Entonces, en aquel lugar, yo llegando, y pastor había estado orando para entonces pastor Leo. Y pastor estaba orando, yo ingresé, y era primera sorpresa porque las hermanas estaban en un lado y los hermanos en otro lado, dividido. Y como pastor había estado orando, todos estaban silencio, con rostro agachado, silencio. Pero yo estaba acostumbrado a orar, meter bulla. Entonces en mi iglesia, ex iglesia, parecía maternidad. Gritaban, lloraban, reían, así oraban. Entonces ya era primera sorpresa para mí. Pastor después compartía, y el estilo de pastor Leo era con pizarra, con ejemplos, ¿cierto? Entonces hacía entender. Entonces el mensaje me impactó, llegó a mi corazón. Y después del mensaje, el pastor Leo dijo, no, porque él conoce a sus ovejas. Yo estaba una cabra ahí sentado y le dice al diácono René Calle, voy a predicar. Entonces el diácono René Calle me invita, no, 5 minutitos por favor, acompáñeme. Me lleva a una pieza, me presta su Biblia porque yo había ido sin Biblia. Entonces me hace las preguntas, ¿no? ¿Crees en Jesús? ¿Eres pecador? Todas esas cosas. Y me hace la pregunta, ¿me puedes enseñar un versículo de la Biblia donde dice que el pecador alaba a Dios? Ya, la verdad duele, ¿no? Cuando te dicen la verdad, ¿duele o no? Ya. Entonces ya como que entró esa puñalada. ¿Oras a Dios? Sí, oro a Dios levantando mis manos. Un pecador, ¿cómo puede orar a Dios? Dios no oye a los pecadores. Entonces yo le dije, no, ¿me estás diciendo que soy hijo del diablo? Así ya estaba reaccionando ya porque me estaba apuñalando. Entonces me compartía algunos versículos y como siempre descubriendo mi corazón. Entonces yo no resistía la verdad. ¿Qué hice? Tomé la Biblia que me prestó, lo arrojé. En la mesa lo arrojé y me escapé. Me salí. El Nico había estado esperándome en la puerta, casi lo pego ahí. Y todo el trayecto, como estábamos en Periférica hasta Cervecería, es un trayecto largo. O sea, le he ajeado. ¿Dónde diablos me trajiste? Dije, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué se creen? Nosotros también practicamos la Biblia. Yo sé la Biblia, así. Así le decía hermano Nico. Hermano Nico, silencio, no decía nada, nada. Pero él me ha calculado, ¿no? Como al decir, ya me calmó, a los 3 días regresa y me vuelve a invitar. Y me dice, queremos venir a compartir con el pastor. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿A qué hora? Pero nadie debe molestarte. Entonces yo le dije, bueno, está bien, tráete a toda tu iglesia, yo también voy a traer. Entonces pensé, ¿no? En mi casa mi esposa por ahí se molesta, se incomoda, el perro va a ladrar, entonces tenía un Yinta, ¿no? Boxer, ¿conoce? Entonces ese perro tenía. Y dije, no, en mi oficina, en mi trabajo, sábado en la tarde. Llegó el pastor Leo. Entonces pastor Leo muy pacientemente me hace las preguntas, me ha escarbado, ¿no? Todo lo que sé. Y escarbándome, y me dice, mire, Dios no escucha a los pecadores. Así hayas hecho lo que has hecho, no cuenta, no te conoce, tienes otro papá, así. Entonces, si tú alabas los domingos en tu iglesia, son pecadores. ¿A quién crees que estás alabando? Ya, es una daga. Entonces,
me sacaba un versículo, quiero compartir, Salmos 149. Salmos capítulo 149, versículo 1. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Una vez más, esta última parte: su alabanza sea en la congregación de los santos. Este versículo, como me mandó al infierno, todo lo que yo sabía, mi justicia, todo lo que estaba en mi cabeza y mi pensamiento, lo derrumbó al piso. Porque ¿qué dice? La alabanza a Dios tiene que ser en la congregación de los santos. No dice en la congregación de pecadores. Entonces este versículo llegó a mi corazón, derrumbó, me mandó al infierno. Entonces, ya teniendo este versículo, yo ya tengo interés de preguntar al pastor: entonces, ¿cómo es esto? Yo lo que he ido a la iglesia, ¿sirve o no sirve? Yo lo que he ofrendado, diezmado, ¿sirve o no sirve? Hacía las preguntas ya. Lo que he orado, Dios entonces nunca me ha escuchado. Lo que he hecho estas cosas, no pasó nada. Me compartía. O sea, yo había estado enfermo y el pastor Leva había sido médico de médicos, que estaba Dios con él, y la medicina me servía con la palabra, ¿no?, de mi boca. Entonces la medicina entraba, primeramente me sanó mi corazón. Recibí la salvación, el perdón de todos mis pecados. ¿Con qué versículo? Con Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice así, Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Estos versículos me dio la vida, vida eterna, el perdón de todos mis pecados. ¿Qué se entiende acá? Bien sencillo, que por Adán había sido yo pecador. No por mis actos, por lo que he cometido, no, sino por Adán yo había sido hombre pecador. Y por Jesucristo ya no soy pecador. Había sido santo, justo, perfecto. Exactamente. Por Adán pecador, por Jesucristo ya no. Tengo vida eterna. Entró el gozo y también ya quería que se vaya el pastor, porque ya había hallado la gracia de Dios. Ya había entendido, entonces ¿qué quería? Ir a anunciar a mi casa, colocar parlante y anunciar, porque nadie tiene la verdad. Yo donde asistía, la mayoría asiste a esa iglesia. Entonces yo quería gritar a toda voz. Último versículo, Isaías capítulo 41. 40, Isaías capítulo 40, versículo 1. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ya, ¿qué dice? Griten a voz en cuello, anuncien que he recibido doble el perdón de mis pecados, doble. Entonces eso quería gritar, quería hacer este versículo. Y de pronto también llega el pensamiento: ¿cómo puede ser así nomás? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a mi ex iglesia,
y también asistir a esta iglesia, a la misión. Voy a comparar, ese era mi pensamiento, ¿no? Y comparé por 6 meses. De día asistía a mi ex y de noche venía acá. Entonces Dios ya me daba su sabiduría, ya podía discernir, identificaba, y el primer domingo que asistí llevé a mi esposa, a mis hijos, y desde ese día estoy acá en la misión. Agradezco a Dios y desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias. Sí, buenos días, hermanos. Hoy es un día muy especial porque Dios nos permite en su infinita misericordia poder llegar a su casa, ¿no? Y poder escuchar la palabra impartida por el siervo. En esta mañana quiero compartirles mi testimonio. Yo recibí mi salvación el año 2014. Sin embargo, quiero comentarles que antes de eso yo era enemigo de la iglesia, de esta iglesia. Era enemigo, hablaba mal contra esta iglesia. Yo vengo de una familia adventista. Todos mis familiares son adventistas, desde mis abuelos. Pero Dios tuvo tanta misericordia de mi vida que me guardó. Y en un campamento de 2014, realmente Dios trabajó, ¿no? Porque no quería ir al campamento. Yo le dije a mi esposa, ella siempre me dijo, ¿no? Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Entonces, no había, ¿no?, cuando el corazón duro pueda acceder. Entonces, llegó el campamento del 2014 y en cuanto llegué al campamento, hubo un hermano, el hermano Jorge Eliezer Rondón, de Colombia. Desde el primer día me agarró. Yo quería decirle, hermano, por favor, me está molestando ya. Pero Dios estaba, ¿no?, trabajando en el hermano. Desde la mañana hasta que terminaba ahí, me predicaba la palabra y Dios trabajó en mi vida. Desde el 2014 recibí, el último día, recibí la salvación. Realmente fue un día muy especial. Regresé aquí a La Paz y todavía aún no congregaba a la iglesia, ¿no? Sino Dios tenía preparado el día y el lugar también. Entonces, un domingo yo me sentía muy solo en casa, ¿no? Mi esposa y mis hijos vinieron aquí a la iglesia. Entonces yo pensé, ¿no?, a ver, iré. Y en cuanto llegué a la iglesia, la palabra directamente como puñal entró a mi vida, ¿no? Y nuevamente yo me puse muy, muy feliz, ¿no? Porque nuevamente brotó esa palabra de esperanza, ¿no?, en mi vida. Y desde esa fecha, un domingo del 2014, en septiembre, octubre era ya, llegué a la iglesia y estoy muy agradecido con Dios porque Él tuvo mucha misericordia en mi vida. Guardó mi familia, mi esposa, mis hijos. Estoy orando para que toda mi familia también encuentre la salvación. Todo este tiempo de pandemia, Dios cuidó mi vida, ¿no? Y quiero, por favor, que busquen en sus Biblias Salmos 91.
Salmos 91. Morando bajo la sombra de Dios. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Todos estos versículos, desde el Salmos 91, del 1 al 10 he leído. Realmente esa palabra entraba en mi corazón, ¿no? Llenaba de mucha esperanza, porque en el trabajo donde yo estoy, había muchos pacientes con COVID positivo. Lo único que hacía es protegerme con el barbijo, nada más. Barbijo y una sustancia que yo personalmente lo uso. Y yo tenía mucha esperanza en Dios, ¿no? Eran 26 pacientes positivos. Y cada mañana tenía que ir y de frente a frente, ¿no? Yo decía, Señor, yo soy tu hijo, protégeme. Y esta palabra podía fundirse en mi corazón. Por eso esta mañana quiero, hermanos, decirles, Dios protege su iglesia, Dios protege su familia, que somos nosotros, sus hijos. Hermanos, ha sido un tiempo muy, muy especial, este tiempo de pandemia. Ustedes tengan esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre somos limpiados, por su sangre somos lavados, por su sangre somos purificados, por su sangre somos perfeccionados y por su sangre somos salvos. Podía también meditar en este versículo, Hebreos 10:17, por favor, busquen. Con ese versículo encontré la salvación. Voy a leer Hebreos 10:17 y 10:17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese versículo podía calar muy profundo en mi ser, ¿no? Señor, ¿quién soy yo? Podía meditar y solo podía agradecer a Dios, ¿no? Por tan infinita misericordia que Dios tuvo de mi vida y de cada uno de nosotros. Y es por eso, hermanos, seguiremos en el camino del Evangelio, este Evangelio puro, santo. Hermanos, muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias por los testimonios de los hermanos han testificado y cómo Dios por medio de la palabra trabaja en sus corazones. Y ahora también tenemos el tiempo de las presentaciones. Como primera presentación vamos a escuchar al Colegio Cesorí con la canción El mundo entero es del Padre y la segunda canción Al final. Vamos a escucharlos.
Sí, muchas gracias por las presentaciones. Ahora vamos a tener lo más importante, la palabra de Dios. Espero que todos los hermanos puedan estar atentos a la palabra, así también preparen sus corazones, sus Biblias y su cuaderno de anotes. Vamos a invitar o vamos a recibir al pastor Andrés Lim, quien va a compartirnos la palabra de Dios en esta mañana. Sí, este domingo, zona 3, ¿no? Sí, y cada domingo encontramos casi por un año, ¿no? Por un año casi encontramos diferentes zonas. Sí, esta mañana primero vamos a buscar el libro segundo de Samuel capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7, 1 al 17, voy a leer. Ya, ¿todos se encontraron? Segundo de Samuel capítulo 7, 1 al 17, voy a leer. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casas
desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé de redil detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fiaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, y para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quite de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Hasta versículo 17 se hemos leído. Y pasaron muy bien, hermanos. Sí, pasaron muy bien. Se acabó seminario, CLF, Congreso de Líderes Cristianos con Pastor Ospar. ¿Ustedes todos participaron? ¿Invitaron 10,000 personas? ¿O no sabe ir? ¿Qué 10,000, pastor? Sí, nosotros hablamos, por la fe. ¿Invitar cuántas personas? ¿Cuántas personas? 10,000 personas. ¿Ya invitaron? ¿Cuántos invitaron? Apenas usted mismo. Solo yo participé apenas, ¿cierto? Algunos tal vez. Pero algunos por la fe, escuchando la voz de la iglesia, invitaron y avanzaron. Ahí podían ver todo el mundo enviando testimonios. Escuchando, recibieron la salvación. Nunca yo he escuchado. Esta palabra me ha sacado mis pecados. Agradecieron, estaba muy contento y alegre. También alababa, y daba mucho agradecimiento hacia el siervo, Pastor Ospar. Gracias por su prédica. Entendí bien ahora. Ahora, sin en mi corazón no tengo pecados. Gracias. En verdad, aquí en la iglesia hay cierta cantidad de hermanos, ya son salvos, recibieron. Pero cuando sale aquí fuera de la iglesia, muchas personas. Ustedes han visto aquí en La Paz, en el centro, ese tiempo, fin del mes, fin del año. Entonces, mucha gente saliendo, vende, compra, y muchísima gente, todo lado, las gentes. Entonces todavía no conocen muchas personas.
De vez en cuando yo regresando a la casa pastoral, entonces auto se paraba, no se movía aquí centros. Parece aquí es como estacionamiento, ¿cierto? No se mueve. Mucha gente caminando, pasando, me hizo pensar, ellos, mucha gente vive, anda, corre rápido. Algunos enamoradores, ¿no? Agarrando manos, caminas. Algunos abuelas en la calle sentadito y vendes algunas cosas. Algunas personas, ¿sí? Bonito era, ropa, buen presentables. Luego charlando, conversando, alguna tienda, cafetería, tomando café, comiendo, restaurantes. Alguna tienda vende zapatos, mucha gente escoge mirando, ¿no? Está negociando, muy caro, no, si bájeme, si está, ¿no? Eso. Entonces mientras yo bajando, mirando alrededor, yo también conocerá ese Evangelio. Yo también conocerá ese Evangelio que es Cristo murió por mis pecados. Luego, si es Cristo siendo dueño de mí, de nosotros, Él va a guiar. Muchas personas viviendo ello también y recibieron la salvación o no conocerán todavía. Entonces, ¿en qué manera ellos pueden traer? ¿A dónde? Como Pedro, ¿cierto, no? Pedro el pescador, una red echando, ¿cierto? Un montón de gente, ¿sí? Agarrando. Y traer, hacer escuchar también, pensaba. ¿En qué manera puede jalar y escuchar ese Evangelio? Muchas personas sin saber, solo vive, ¿no? Trabajar, ganar. Entonces toda la vida es esa vida viviendo. Una vez escuché, pastor decía a nosotros en la iglesia, o estando viajando a Estados Unidos tiene iglesia, muchas iglesias en Estados Unidos, pero también tiene una línea, ¿no? De iglesia bautista, línea de bautistas. Entonces, más de 1000 iglesias, solamente bautista. Entonces, el pastor predicaba una vez, porque en Estados Unidos muchas iglesias, pero solamente una línea de bautista también, más de 1000 iglesias. Pero 1000 iglesias de bautista también separado y ya era diferente. Entonces, ¿por qué será misma iglesia bautista? ¿Por qué está separado, ya divididos? Escuchando, pastor explicaba, ¿no? ¿Y por qué? Primeramente, ya encuentra ese Evangelio. Encuentra el Evangelio, todos pensaban, soy pecador. Este mundo, si no existe justo, todos pecador. Todos somos frágiles, débiles. Comete pecado. Entonces, todos pecadores. Pero una vez escuchando ese Evangelio, a Jesucristo vino. Luego, ¿por qué vino Jesucristo? Siendo Jesucristo Hijo de Dios, luego no cometió nada era. Pero ¿por qué ya clavó? ¿Sí? A la cruz mató era. Jesucristo cometió pecados, robó, luego mintió. En verdad no cometió nada era. Pero ¿por qué ya Jesucristo clavó a la cruz? Ahí entiende, escuchando el Evangelio, Jesucristo vino por nosotros, por nuestros pecados. Que sea un cordero de Dios, una ofrenda sin mancha. Escuchando, nosotros los sábados hacemos estudio bíblico, el tabernáculo. Entonces el tabernáculo es como la figura del Señor Jesucristo, la sombra del Señor Jesucristo, todas las cosas. Entonces ahí, justo ayer tocamos, ¿no? Compartimos la puerta de tabernáculos. Entonces rodeando ese tabernáculo está el atrio de tabernáculo, solamente una tela, lino torcido, blanco es. Pero solamente donde hay la puerta ya diferentes, ¿sí? Diferentes colores. ¿Qué colores? Azul, púrpura, carmesí, luego lino torcido por 4 colores. Entonces bien hermoso era. En el desierto, imagínense,
toda parte del atrio de tabernáculo es color blanco, tela, lino torcido. Pero ¿en dónde? ¿En dónde hay la puerta del tabernáculo, hermanos? No tiene la puerta. ¿Dónde? ¿Cierto? Parte de hay la puerta. Pero esa puerta, sí, hecho era diferente que el lino torcido de otra parte, puro blanco, ¿no? Pero ese lado nomás, ¿qué color usó? ¿Qué usó? Color azul, púrpura, carmesí. También lino torcido con ese hilo juntos hizo la puerta. Entonces fácilmente se nota la puerta. Entonces la puerta es también la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vivía este mundo se notaba fácilmente, diferente que ya nosotros. Nosotros cuando alguien insulta, nosotros también insultamos, enojamos, peleamos. Cuando ve vicios, deseos, nosotros ya robamos, mentimos, cometimos pecados. Pero Jesucristo mientras viviendo durante 33 años este mundo, diferente era. Si la gente menospreciaba, insultando a Jesucristo, amenazándolos. Pero Jesucristo también si insultaba. Jesucristo también insultaba, peleaba, ¿sí? Robaba. Jesucristo nunca era, nunca. Su vida muy diferente, se nota como la puerta es el lugar ya totalmente ya diferente. Entonces, explicando Jesucristo a través de las puertas. Entonces Jesucristo ya vino este mundo por nuestros pecados. Luego en la cruz, ahí derramando las sangres. Por esa sangre ya pagó nuestros todos, ¿sí? Pecados. Entonces, como escuchando el pastor decía, como las iglesias están divididas. Aunque misma iglesia bautista, pero más de 1000 iglesias de bautistas. Entonces, ¿por qué ya separaron? Como primero, así escuchando el evangelio, se recibe la salvación. Cuando usted también recibiendo la salvación, está muy agradecido, ¿cierto? ¿No? Muy feliz era, feliz. Agradecerá. ¿Cómo es Cristo puede morir? Ese malo es tan malvado, tan sucio, inmundo. Agradece. Entonces, contentos. Luego, después de entender ese evangelio, desea. ¿Qué desea? Usted cuando recibe regalo, ¿sí? Usted cuando recibe, ¿sí? Gran regalo, ¿cómo se siente? ¿Sí? Agradece, ¿cierto? ¿No? Agradecerá. Y luego algo, aunque poquito, pequeña cosa quiere recompensar, era, ¿cierto? ¿No? Yo también. Ya una vez invita y un restaurante, compra comida, invita, la cena. Segunda vez invita, tercera vez invita, cuarta vez invita. ¿Cómo se siente? Aunque estoy muy agradecido, pero también tengo peso, ¿cierto? Yo también quiero algo, ¿cierto? Quiero dar. Entonces nuestro Señor Jesucristo cuando ya murió por nuestros pecados, recibimos la salvación. Entonces nosotros ya no solamente agradecemos, queremos también algo servir, aunque inútil, nos sirve, ¿verdad? Pero en nuestro corazón desea servir, recompensar algo para nuestro Señor Jesucristo que murió por mis pecados. Entonces los hermanos también sirven en la iglesia, al evangelio, al Señor Jesucristo. Pero así, primero uno recibió, luego y transmite el evangelio. Porque ese evangelio que yo escuché, muy hermoso era, bendiciones. Entonces, primeramente, mis familias, quiero que escuche, reciban la salvación. Mi familia también, mis conocidos, amigos, padres también, que reciban la salvación. Llega ese evangelio en su vida, en su corazón. Que reciba esa bendición de Dios. Entonces, transmitiendo, ya predicando, en el principio tal vez no entiende, no puede aceptar, pero ya predicando, invitando, escucha. Luego recibe uno a uno. Aquí en La Paz también, en el principio escuchando,
Pastor Juan Kim, ¿cierto, no? El primer misionero llegó y predicando el evangelio no era fácil. Chocó, ¿no? Primeramente en la altura, era altura. ¿Sí? Y tampoco podía respirar y predicar, dice. Pero a pesar de tener muchas situaciones, ya predicando ahora, ¿cuántos hermanos en La Paz? Muchos, ¿cierto? Ahora ya muchos hermanos. Igual, iglesia verdadera, ¿sí? Predicando el evangelio verdadero, Dios trabaja, ayuda, abre. Luego uno a uno escuchando, recibiendo la salvación, ya muchos hermanos. Ya ahora también aquí en Bolivia, en La Paz. Entonces muchos hermanos, más de 1000, más de 10,000. ¿No? Amén. Muchos hermanos escucharon. Si una vez escuchó el evangelio, ya ellos recibirá la salvación. Una vez visitó a la iglesia La Paz, recibirá la salvación. Si creo, todos van a venir, sí o sí van a venir para recibir la salvación. Muchos hermanos, ¿sí? Pero ¿qué pasa en las iglesias? Pastor también explicaba. Así aumentando muchos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Escondes. Que no se nota, son muchos. Muchos. Luego escondes. Luego, poco a poco, lleva su vida era, sí, personal, su deseo, vive. Quiere llevar su vida, ¿sí? De más que todo, su vida de su deseo. Entonces, para venir a la iglesia necesita temprano venir, limpieza, preparar, ¿cierto no? En el principio, cuando no hay muchos hermanos, viene, saludando juntos. Porque cuando no viene, se nota, fulano hermano no vino, ¿cierto? Se nota. No vino, entonces, ¿qué hace? No hay otro. Está durmiendo, está mirando novela, ¿sí? O está trabajando, ¿sí? Se nota. Por eso ya, hermano, anoche no vino usted, ¿sí? Estaba dormido. No, usted miró novela, entonces, ya se nota. Pero cuando los hermanos muchos, ya no se nota ya. Si quién vino, quién no vino. No se nota, esconde, poco a poco esconde, luego lleva su deseo que surge de la carne, llevando sus vidas. Luego cuando iglesia, ¿sí? Quiere avanzar para el evangelio, quiere hacer un evento fuera de nuestra límite. Entonces para avanzar un evento fuera de nuestra límite, necesita ofrenda, diezmos. Porque ya no hay ese apoyo, ¿cómo va a avanzar, realizar eventos? Entonces los hermanos, ¿sí? En el principio pocos, luego agradeciendo echa todo el corazón. Luego ve también mucho testimonio, agradece. Dios me ayudó, Dios abrió. Luego muchos hermanos, ¿sí? Expresando, testificando, alabando. Escuchando ese testimonio de otro hermano también desea. Ese hermano, Dios trabaja. También quiero que Dios trabaje en mi vida. Juntos. Pero ahí, ya cuando aumenta muchos hermanos, se divide dos grupos. Un grupo que quiere vivir por la fe. Aún ya difícil, pero por la fe, Dios como nos ayudó. Entonces esta vez también nosotros avanzando, Dios va a ayudar. Luego un grupo quiere vivir. ¿Qué grupo, hermanos? ¿Qué grupo? Solamente, ¿sí? Confiando en Dios. Quiere vivir por la fe para el evangelio. Pero otro grupo, ¿sí? Dividido, separado. Otro grupo, ¿qué hace? Siempre ustedes, ese grupo que quieren hacer por la fe, avanza. Exagerando, dice, como siempre así es. Nosotros también tenemos familia, ¿sí? Tenemos que cuidar mi familia. Tengo mi esposa, mis hijos. Como todos los días echar, servir el evangelio. Un tiempo también pasear, llevar, sacar ¿a dónde? Un parquecito.
Luego ya pasear, comer con nuestros hijos, familias. Luego ya dos grupos que desea, ¿sí? No solamente servir el Evangelio. No exagera ustedes. ¿Cómo hace? Hasta ahora nosotros ya ofrendamos, apoyamos, avanzamos. Ya ahora también poco descansamos. Luego quiere descansar, ¿sí? Quedarse. Entonces dos grupos, ¿sí? Se divide automáticamente. Cuando era pocos hermanos, eso no ve, ¿sí? No ve era. Pero cuando muchos, porque los que tienen el mismo corazón se reúnen. Los que tienen la fe quieren avanzar para el Evangelio. Aún difícil, ya avanzando, ve, Dios ayuda, trabaja. Aleluya, amén. Entonces esta vez también Dios va a ayudar. Luego se reúnen los que tienen el mismo corazón. Luego ya otros que viven para su deseo. Según su deseo de la carne también se reúnen. En Corea hubo retiro nacional. Entonces en retiro nacional se campa, ¿no? Campando un lugar, con camping. Hay muchos hermanos, vienen, más de 1,000, 2,000 hermanos, de todo lado vienen. Entonces algunos hermanos tienen su familia, conocidos que tienen problemas, enfermos. Conoce, en ese retiro nacional, sí, lleno de Espíritu Santos. Luego además pastores, hay muchos pastores orando para sanar. ¿Quién trae? Los enfermos. Entre los enfermos también había algunos endemoniados. Entonces ellos viven miserablemente. Entonces los hermanos mirando su vida, llevando retiro nacional, lleno de Espíritu Santo, Dios va a trabajar, puede sanar, puede echar demonio. Y trae, qué raro era, de diferentes ciudades, vienes, de Santa Cruz, Cochabamba, Chulumani, de todo lado viene. No conoce, pero un día desapareció ese hombre, esta persona endemoniada. Buscamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Saben dónde estaba? ¿En dónde estaba? Estaba con otra endemoniada. Dos se encontraron de otra ciudad, no sabía, primera vez se encontraron, pero fueron como amigos, juntos hablaba, entiende entre ellos, ¿entiendes? Hablaba, muy raro era, muy extraños. Nosotros agarramos, luego orando, alabando a Dios y predicando, los pastores. Muchos enfermos se sanaban en el espíritu nacional, retiro nacional. En la iglesia también mismo, hermanos, tiene mismo corazón, se reúne, ¿verdad? Son los que ya quieren avanzar por la fe, no ve las situaciones. Como atrás también tenía mismas situaciones, pero Dios ya ayudó, no ayudó, era. Cuando nosotros ya avanzamos por la fe, Dios ayudó, era. Por eso ya no mirando las situaciones, ellos parece como ignorante, sin saber ya vamos, dice. Pero otro grupo que ya quiere vivir cómodamente en el mundo, ¿sí? Una parte también servir el Evangelio. Otra parte quiere servir el deseo de la carne. Ese grupo también se reúne. Luego choca fuerte, dos grupos. Luego choca era. No es así. ¿Cómo así hace? Exagera. No, esta vez así hacemos. Luego, y choca era. Luego finalmente chocando no están de acuerdo. Jamás puede unirse dos grupos. Un grupo que quiere vivir por la fe. Otro grupo que quiere vivir cómodamente, ¿sí? Según mi carne, según mi deseo en la iglesia. No puede unirse dos grupos. ¿Qué pasa? Cada vez choca. ¿Sí? Finalmente se separa, se divide. Luego, si finalmente iglesia, materiales, bienes se queda, ¿en quién se queda? Los que desean, cómodamente quiere vivir materiales, bienes. Ahí ese grupo agarra, la mayoría se queda, dice. Pero los que ya quieren vivir por la fe, con el corazón de Dios, no tanto desean materiales. Si tiene, ayuda a avanzar el Evangelio, pero no quiere quedarse, dejando todo lo que ya
ellos hicieron dejando templos, iglesia, edificios, dejando ellos, sale de la iglesia. Entre ellos se forman otros grupos. Luego ellos, ¿qué hacen? Predican el evangelio. Solo confiando en Dios, predican el evangelio. Pequeño grupo es. Ahí empieza, ¿sí? Aún llega a situaciones, pero Dios trabaja, abre. Ahí crece, recibe la salvación. Entonces otra vez ya grupo, muchos hermanos reciben la salvación, otra vez se separa. ¿Por qué se separa, hermanos? ¿Por qué se separa? Otra vez desea vivir cómodamente. Como todos los domingos tiene que ir a culto, ¿cómo tiene que vivir así? Aquí nosotros tenemos la escuela misionera, los seminaristas. Convocamos los seminaristas. Ellos decidieron, tal vez alguno también ve, iglesia ahora grande, ¿cierto, no? Iglesia tiene edificios, iglesias grandes. Hay iglesia viviendo en la iglesia, aquí come muy bien, porque los hermanos traen, apoya, víveres, verduras, carnes, comidas. Yo visito a los hermanos a las casas. Yo veo a algunos hermanos todo el día trabajan, luego tarde regresa, bien cansado, pero ¿qué hace? Debe preparar, ¿sí? Preparando sus hijos, su marido. Luego ya comes, vives. Luego también echa todo el corazón. Luego ya prepara, porque como soy pastor, gracias, dice. Como, ¿sí? Invitando a mi casa, compartiendo la palabra, agradece. Luego prepara comida, banquete, ¿sí? Echando todo el corazón. Pero yo comparando aquí iglesia, aquí más, súper más, aquí come muy bien. Cuando los seminaristas ingresa al seminarios, entonces tal vez afuera vive poco desordenadamente sus vidas. Pero aquí viene, tiene que levantarse tempranos. Luego según horario, sí tiene que cumplir, correr, hacer. No hace, entonces pastor, exhorta fuerte, sí peleamos. Entonces no quiere escuchar, ni modo, tiene que levantarse, tiene que hacer aquí. Entonces ellos viven ordenadamente, sí, luego comiendo bien acá. Los hermanos consideran a ellos futuro siervo de Dios, dice. Futuro siervo de Dios. Son seminaristas jovencitos, pero hermanos, hermanas son mayores, pero respetan muy bien, que considera como siervo de Dios. Luego ayuda, apoya. Pero muchos que ingresaron al seminario no tienen el mismo corazón de Dios. Algunos, como en el mundo ve, difícil era. Difícil, ¿verdad, hermanos? ¿Vivir en el mundo fácil? ¿Fácil es? Guerra, hermanos. Guerra, ¿sabe guerra? Voy a matar a ti, no mato, yo muero, ¿entiende? ¿Qué enemigo era? Enemigo, competencia, muchos. Guerra en este mundo es muchas competencias. Entonces, para sobrevivir en el mundo debe ser león tigre, humilde, manso, todo. Roba, ¿sí? Estafa, miserable era. Entonces mi esposa me decía, yo veo que usted vivirá en el mundo va a ser miserable, dice. Usted no tiene carácter fuerte, parece tímido, no habla muy bien. Entonces usted vivirá en el mundo, va a vivir fracasado, miserable. Por el evangelio así vive, así. Usted dice, amén, aleluya, yo acepto. ¿Verdad, sí? En el mundo debe ser inteligentes, fuertes para sobrevivir. Como él es selva, ¿quién? Tigre león era. Tigre león, ¿cierto? Pelea fuerte y vence. En el mundo iguales. Tiene que ser más mejores, más inteligentes, más fuertes, más sabios, ¿cierto, no? Más sabio. Ahí adelanta, gana, logra, ¿sí? Esa competencia. Entonces mirando en el mundo, ellos, difícil era. Pero mirando a la iglesia, Dios ayuda. Come bien,
tranquilos. Algunos, por esto, para su carne ingresa al seminario. Estando en la iglesia me ayuda. Como bien, duermo bien, luego iglesia, ¿qué hace? Hacemos muchas presentaciones, ahí va. Feliz era, conciertos. Algunos ingresan al seminario para su carne, su deseo era deseo. Para vivir cómodamente, porque en el mundo no mejores, no adelanta, es difícil. Vive una vida miserable, apenas sobrevive. Pelea con su esposa por la economía, pelea con sus hijos, pelea con sus compañeros, ¿sí? Mirando, yo no puedo vivir en el mundo. Luego algunos sin fuerza viven, solteros, ¿cierto, no? No hay esperanza, no hay buenas profesiones, también mirando mi persona, no hay esperanza. ¿Cómo vive? Ahí nomás yo voy a vivir solos, solteras. Ahí está en el mundo. Como sabe Pastor Andrés, yo también esa vida llevaba. Pero por la gracia de Dios, no había esperanza en el mundo. Sí, única esperanza en el Evangelio. Ahí Dios dando ese corazón, ingresa al seminario. Pero no todos seminaristas son iguales, diferentes. Ahí quiere vivir cómodamente, satisfaciendo mi carne, mi deseo. Entonces, aquí iglesia, ¿avanza o no avanza, hermanos? Ya levanta temprano, 5 de la mañana, hora piadosa, lee la Biblia, ya, aprende la fe, luego ya avanza, predica el Evangelio. Pero no, quiero dormir más, 5 minutos más, 10 minutos más, ¿quién me levanta? Por favor, cama caliente, dice. Lucha, aquí lucha. Delegado, jala. Levántate, levanta, ya hora piadosa, ya lee la Biblia, ya aprendemos la fe, Dios va a trabajar. No me diga, yo quiero dormir 5 más. Luego pelea, fuerte. 7 de la mañana, desayuno puntual, ya después, ya no hay desayuno, importa, no voy a comer, dice. Horario, cumplir aquí, 7. Porque cada rato viene, no puede servir. Aquí son varios vives. Puntual era. En ese horario una vez ya sirve comida, ya no llega, ya no hay más. Cerrar era cerrar. Aquí hay como regla, orden. Muchos hermanos dicen, recibimos la salvación. Bajo la gracia, dice, bajo la gracia. Pero ¿por qué exija? Dice, exija. Exija iglesia, mucho la ley pone, dice. No es ley, hermano, no es ley. ¿Sí? Usted un auto es buen auto. 0 kilómetros, buen auto es. Para correr rápido, andar hasta Santa Cruz, ¿no? 18 horas. Pero buen auto, 0 kilómetros, ¿sí? 10 horas puede, ¿cierto? Aunque no tiene alas, puede volar, ¿cierto? Volar. Pero ya buen auto es. Buen auto es. Para llegar más rápido, para más felices, usar ese auto debe tener freno, ¿cierto, no? Freno. Sin freno ese auto, aunque bueno pero es una arma, mata, atropella todo. Sin freno. Muchos quieren hablar, justificarse en la iglesia después de recibir la salvación. Eso no es la ley. Eso la ley es, porque me pone esto, porque exija, somos la gracia de Dios, recibimos la salvación. Muchos quieren justificarse. No es la ley, hermanos. Orden era orden. En nuestra vida, sí puede recibir la guía. A través de la guía de la iglesia de Dios, ese frena, ¿cierto, no? Nuestros deseos, frena. Esa vida más hermosa era. Entonces aquí ingresan los seminaristas. Esa lucha entre nosotros. Algún seminarista recibe el corazón de Dios. Aunque soy carnal, soy frágil, débil, pero recibiendo el corazón de Dios, decide primeramente su corazón. Luego quiere recibir, luego ya avanza.
Pero otro seminarista, ¿qué haces? Todavía indeciso era. ¿Sabe indeciso? ¿Voy a servir o voy a vivir para mi carne? Ya todavía. Ay, toda la vida, ¿cómo voy a vivir como pastor? ¿Cómo voy a vivir en la iglesia nomás? De vez en cuando tiene que ir a ¿dónde? Pasear, parquecito y fútbol también a mí me gusta. Como mirando, pastor, solo corre, viaja a otro lado. Ay, no, ¿sí? Si siendo como misionero pastor, nunca más va a jugar partidos. Mejor no voy a hacer, dice. Mejor esa vida, mejor. Un tiempo servir el evangelio, un tiempo también disfrutar mi carne. Ahí está indeciso, muchos. No solamente seminarista, en la iglesia lo mismo era. Los estudiantes estudia, muchos. Luego cuando iglesia también hay necesidades, servir, hacer en la iglesia, indeciso. Yo ahora sirvo el evangelio, participo en alguna actividad, eventos, no puedo estudiar bien, dice. Entonces no saca buenas notas, buenos puntos, yo no puedo graduarme. Yo no puedo entrar en una empresa buena, ¿cierto? Entonces aquí indecisos, todos, indecisos. Pero como hemos hablado, ¿qué dice era? Primeramente, ¿sí? Decidir nuestro corazón. Dios desea, ¿qué desea? Primero, esta mañana, usted sus corazones, decida, ¿sí? Amén, hermanos. Decida, porque dos grupos se dividen. Como en la iglesia está unidos más de 1000 iglesias, línea de Bautista. ¿Por qué separaron? Por así era. Un grupo quiere avanzar por la fe. Serviré. Aún difícil Dios me va a ayudar. Yo no voy a dejar a Dios el evangelio. Seguiré por la fe, ¿no? Un grupo era. Otro grupo. ¿Cómo voy a vivir así toda la vida? No, aunque poquito, disfrutando mi deseo, mi carne. Luego quiere vivir cómodamente su vida. En dos grupos se dividen, choques, luego separa. Luego se establece una iglesia, otra iglesia. Aunque línea de Bautista, misma iglesia, pero son totalmente ya diferentes iglesias. Hay separas. Ahí también por eso, y aquí en la iglesia también, nuestras iglesias, hay dos grupos, ¿sí? Uno que quiere avanzar el evangelio, otros quiere vivir siempre cómodamente. Por eso cuando molesta, ¿sí? Mi comodidad, ahí choca dos grupos, que jamás puede unirse. Por eso Dios esta mañana quiere que decidamos. Primero, que decidamos, hermanos. Ya nuestro corazón era decidir. Yo quiero servir el evangelio. Yo también quiero aprender la fe. Viviré por la fe. Decidiendo. Dios por este corazón ya sí o sí va a trabajar. Otros hermanos deciden. ¿En qué manera decide? ¿Cómo así puede vivir para el evangelio? Poquito, disfrutando, ¿sí? Viviendo cómodamente. Mi vida es, así decide. Entonces totalmente diferente sus vidas. Total. Jamás puede caminar dos grupos. Se separa sí o sí. Luego Dios agarra, Dios trabaja en ese grupo que tiene corazón de Dios, mismo corazón de Dios. Otros grupos ya Dios no puede trabajar. Entonces, ¿cómo trabaja ese otro grupo? Lo que decidió según su corazón vive. ¿Cómo vive? Cómodamente en sus vidas de la carne. Mientras viviendo esa vida, la carne, ¿qué desea, hermanos? La carne, ¿qué desea? Como varias veces hablamos, ¿cierto? ¿No? Nuestra comodidad, ¿qué es? Tiene hambre, llenar primero. Después llenar, descansar. Después descansar, después ya como sea.
las princesas, ¿sí? En Medio Oriente, aquí petróleo era, produce petróleos, mucha plata gana era. Entonces ahí ellos se casan, unas señoritas bonitas, ¿sí? Ellos se sienten felices, dice, las señoritas, porque se casa con quién? Multimillonario era, ellos, multimillonarios. Se siente feliz, dice, porque todo puede tener, por su esposo, diamantes, aro, collares, ropa, auto, todo en el principio. Después, ya no se puede satisfacer más, dice. No puede, que ya tiene, ¿sí? Muchos se suicidan, dice. Entre las esposas se suicidan, muchos. Que no hay más otras cosas para llenar, era llenar. Entonces, hermanos, según ese corazón se separa, ¿sí? Luego también entre los hermanos, como hablamos, estudiantes, estudiar también debe estudiar, era estudiar por la fe. Yo por la fe estudiaré. Todo ya puede hacer. Ya sirviendo un tiempo al Evangelio, también necesita estudiar, calculando bien un tiempo, estudiar, era por la fe. Todo el día estudiando, si avanza, hermanos, todo el día estudiando, todo ya memoriza bien. ¿Usted han estudiado cuando era estudiante? Todo el día estudiando ya memorizaba bien. No, tampoco es cierto era. Necesita también. Dios debe ayudar. Un corto tiempo, ahí puede memorizar todas las cosas. Entonces esta mañana, ¿sí? Nosotros hemos leído, vamos a ver, ¿no? Segundo de Samuel, capítulo 7. Versículo 1 voy a leer. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dice. El rey David, ¿sí? En su vida tantas persecuciones, también dificultades ha pasado. Pero después de ya, ¿sí? Ser el rey en Israel, unificándose. Luego Dios permitió todo, dice, enemigos, ¿verdad? ¿No? Si Dios destruyendo, venciendo, Dios ha dado reposos. Entonces el rey David ahora anteriormente, ¿qué vida llevaba? Siempre escapaba del rey Saúl, ¿cierto? Siempre tenía miedo, escapaba. Enemigos, soldados, perseguían. Entonces David no podía estar en la casa, en el cuarto, tranquilamente. ¿En dónde dormía? De vez en cuando, en el desierto, en las cuevas, en el montes, ahí dormía. Tampoco tranquilamente podía dormir. Cada rato se despierta. Porque tal vez enemigos, ¿sí? Ya viene y matas, no podía. Pero ya Dios se levantó, rey David. Luego, poniendo rey de Israel. Luego ya ha dado, dice, reposos. Sus enemigos, todos Jehová Dios ya destruyó, venció. Pero versículo 1 leyendo, rey David descansando, un reposo en su casa. Es el que quiere, que desea, hermanos, leyendo versículo 1. Versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces un día rey David estaba en la casa, en el palacio. Entonces su material es cedro de cedro. Entre los árboles, es muy caro, ¿verdad? ¿No? Cedro, muy buena material, buena calidad, caro. Bien hecho es, ahí descansando.
Luego pensando era, mi vida recordaba. Si rey David recordaba, era. ¿Qué recordaba? Mi vida es, yo era pastor, guiando las ovejas, animales, limpiando, ¿qué limpiando? Sus excrementos, todos. Todo el día en el campo se para. ¿Sí? En el campo hay sombras, no hay nada, era. De vez en cuando viajando a desaguadero, muchas ovejas. También, ¿cómo se llama? Llama, ¿no? Llama. Ahí llevaba algunas señoras. Y puro era, puro campo es, como desiertos. Aquí todo el día lleva un lado, otro lado, para que coma su pasto. Entonces, sol muy fuerte. Él era pastor, dice, pastor. Pero Dios sacó. Luego levantó rey de Israel. Hasta que sea rey de Israel no era fácil, ¿cierto? Su vida, así como rey Saúl, primer rey de Israel, Saúl, perseguía, quería matar. Entonces difícil un tiempo. Pero rey David, recordando todo lo que pasó, mi persona era pastor, pobre, campesino era, ignorante, no sabía nada era. Así iba a vivir, iba a morir. Pero Dios sacó de ahí. Luego, un tiempo estaba difícil. Pero cada momento, cada dificultades, Dios Jehová estando conmigo junto y guió, ayudó. Recordando lo que ha pasado David, agradecía a Dios. Gracias a Dios, ahora, si no hay mis enemigos, Jehová Dios todo ya destruyó. Ya Jehová Dios todo ya solucionó. Ahora, ¿en dónde estoy? ¿En dónde está rey David? Una casa, cedro era, bonito era. ¿Cómo yo puedo vivir así? Dios, ¿cómo yo puedo vivir? Si yo debería vivir en la cueva, en el campo, campesinos, miserables. Pero en verdad Dios me ha dado todas las cosas. Pensando, David, en el corazón de David, surgía, deseaba, ¿qué deseaba? Yo también, cómo Dios me ayudó, cómo Dios me bendijo, cómo Dios me protegió, todas las cosas. Yo también quiero servir. Yo también quiero servir a Dios. Pero Dios, ¿dónde está ahora? En la tienda, dice, ¿no? En la tienda está. Deseaba, ¿qué deseaba David? Construir la casa de Jehová Dios. Habló al profeta Natán, yo quiero, en mi corazón deseo, quiero construir la casa de Dios, el templo de Dios, porque Jehová Dios todo me ha dado. Jehová Dios me guió, me bendijo en gran manera. Mi persona era miserable. ¿Cómo debería vivir? Campesino, pastor de ovejas, animales, toda la vida. Pero de ahí sacó, luego me ha dado. Ahora estoy viviendo en la casa de cedros, bonitos, lindos. Pero Jehová Dios, ¿en dónde vive? En las tiendas, en la cortina era. Si no puede ser. Sí, profeta Natán, deseo, quiero construir, dice. Entonces Natán escuchando, Jehová Dios también escuchó. Escuchando, ya Dios también dice, Natán, ya dígale a David, ¿no? Ya vamos a ver el versículo. Ya 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Versículo 6. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculos. El versículo 7, el versículo 7 tiene, ya aquí vamos a leer, juntos vamos a leer, ya,
Tiene versículo 7, ya 1, 2, 3. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ya Jehová Dios, ¿qué dice? Escuchando ese corazón de David era. David quería construir ahora, ¿no? Para la casa de Dios. Su corazón, sí, decidió. Yo deseo eso, construir a la casa de Dios. Pero escuchando Jehová Dios el corazón de David, ¿qué dice? Versículo 7, en la última parte, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedros? Ya Jehová Dios así pidió al pueblo de Israel. Pidió, desde que salió de Egipto los pueblos de Israel. Jehová Dios, ¿por qué ustedes ya no construyen mi casa de cedro? Así pidió, habló. Por eso ya David ahora quiere construir la casa de Dios. ¿Ya puede entender esa parte? Ya Jehová Dios, ¿por qué ustedes? Yo saqué de Egipto, ahí yo saqué. Yo he dado ahora, ¿sí? Esa vida mejor, buenos. Pero ¿por qué usted viviendo buena casa? ¿Por qué no construye mi casa de cedro? Ya Jehová Dios está reprochando, exhortando, pidiendo. ¿Qué dice la Biblia? Jehová Dios habló de esa manera. De una vez dice. Jehová Dios nunca habló. Desde que sacó de Egipto pueblo de Israel. Ellos vivieron como esclavo, era esclavitud de Egipto. Pero de ahí sacó Dios y llevó a la tierra de Canaán. Pero en ese momento Dios de una vez dice, yo no hablé en esa manera. ¿Por qué usted no construye mi casa de cedros? ¿Oh? Usted sabe por qué usted puede vivir ahora en ese lugar tan hermoso. Porque usted ahí puede vivir cómodamente, ¿sabe? Yo saqué de Egipto, yo dirigí, yo ayudé. ¿Por qué usted viviendo en buena casa? ¿Por qué no construye mi casa de cedro? Ya Jehová Dios así habló. De una vez. Jehová Dios no habló, dice. Pero ¿qué dice? David, yo vivo ahora aquí. Sí, mi casa, cedro era, buenos. Mi vida anterior, ¿cómo vivía? Jehová Dios me ha dado todas las cosas. Mis familias, mis hijos, también ese reino de Israel. Hasta enemigos todos, Dios ya destruyó. Dios ya venció todos. Luego me ha dado. Yo vivo bien ahora, tranquilamente, llena de paz. Entonces Jehová Dios vive en donde vive, en la cortina. David deseaba, quería construir. Yo quiero vivir para Jehová Dios. Yo también quiero vivir Dios. Todas las cosas me ha dado, usted me ha dado. Yo era pastor, pobre, miserable. Ahí iba a morir mi vida. ¿Cómo usted sacó de ahí? ¿Cómo de ahí levantó mi persona? Me ha dado todas las cosas. Yo viviré para usted, yo también. Yo quiero vivir para usted. Luego, David también, su corazón, decidió. Expresó al profeta Natán, quiero eso construir. Jehová Dios, escuchando, le gustó. Jehová Dios le gustó, ¿cierto, hermanos? Le gustó. Porque mirando, nadie hablaba igual que David. Nadie. Algunos viven bien con su familia, tranquilos, paz, vive bien, come bien. Pero no hablaba, no decidía sus corazones como ya David era. Yo quiero vivir para Dios. Dios, yo quiero vivir, servir a usted. Dios le gustó. Dios jamás expresó a mí me gusta, ¿sí? De vez en cuando yo también hablo a mi esposa, a mí me gusta esa comida, ¿cierto? ¿No? Para que me haga, me sirva. Usted también de vez en cuando, ¿cierto? Estoy muy cansado.
me gusta, quiero comer 라면. Entonces, que mi cuerpo jala. 라면, a mí me gusta. 라면. Porque yo quiero, ¿cierto? Expresa. Mi esposa escucha, luego prepara el 라면. Mi esposo quiere, desea. Se siente cansado, tal vez. Jehová Dios, ¿expresó o no expresó? No expresó era nada. Pero David, yo vivo para mí mismo muchos tiempos. Pero mirando, Jehová Dios, ¿en dónde está viviendo? El arca de Dios, en las cortinas. No puede ser. ¿Cómo ahí Jehová Dios ahí puede estar, poner? Yo vivo en cedros. Decidió construir. Jehová Dios, escuchando el corazón de David, le gustó. ¿Sí? Tenía, sí, encajaba, mismo corazón de Dios. Vamos a ver. Versículo 8. Ahora pues dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces ya escuchando el corazón de David, entonces Jehová Dios habló, Natán, mi profeta Natán, ya dígale, ¿a quién? A David. Me gustó. Escuchando el corazón de David, ¿cómo puede pensar? Nadie hablaba, nadie quiere vivir, ¿sí? Con esa manera, ese corazón. Ya, hable, dígale a David, yo también deseo, dice Dios también desea. ¿Qué desea? Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya, ¿qué dice Jehová? ¿Qué desea Dios? Yo te tomé de la redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y yo he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Jehová Dios también, ya dígale, dice a David, ¿cierto, no? Jehová Dios también le gustó el corazón de David. Tú quieres construir para mí, tú quieres vivir para mí, yo también, yo quiero vivir para ustedes. David, yo levantaré, ¿sabe? Yo saqué detrás de las ovejas. Tú deberías vivir limpiando excremento de animales. Todo el día desierto, en el campo, ahí viviendo. Luego animales agarrando, sobreviviendo. Pero yo saqué de ahí. Luego levanté, ¿sí? Ha dado un nombre grande. Un príncipe. Amén, hermanos. Sí. Luego vamos a leer poco más, ¿no? Versículo 9, medio. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Jehová Dios todo destruye enemigos. ¿Ustedes también tienen enemigos? ¿Hay? Yo pensé que no hay. Enemigo hay. Sí, algunos vicios, deseos, o también sea personas. Si nosotros ya peleando contra enemigos, si se cansan, tampoco podemos vencer todos los enemigos. Pero Jehová Dios dice, yo voy a destruir. Va a destruir todos. Amén, hermanos. ¿Qué amén? ¿Qué amén? A mí me gusta destruir mis enemigos. Eso nomás, amén, ¿cierto? ¿No? Dice que Dios va a destruir mis enemigos. Pero para destruir, debe tener. ¿Qué debe tener? Decidir nuestro corazón. Esta mañana escuchando, Rey David, él podría vivir tranquilamente, felizmente, él era rey, era príncipe, ha dado una riqueza grande, pero él decidió su corazón. Jehová Dios vive para mí, me ha dado todos. ¿Cómo yo puedo vivir así para mí nomás?
Yo también decidiré, quiero vivir para Dios. Dios, ¿qué necesita? Dios, ¿qué necesita? Dios, ¿qué desea? Buscando, mirando, ¿en dónde está el arca de Dios? En cortinas. No puede ser. Como Dios, Jehová Dios, ahí puede estar. Yo quiero construir una casa para Dios. Aunque no alcanza, ¿cierto? ¿No? Como aunque construyendo mi persona, como Dios Rey de Reyes, nuestro dueño verdadero, ¿cómo puede vivir en esa casa? Pero construiré, quiero, deseo, anhelo, yo haré para Dios. Dios le gustó. Luego, ¿qué dice? Dios, yo haré, dice, yo haré. David, ¿sí? Tú vas a ser príncipe, voy a dar nombres grandes. Luego, todos tus enemigos, ¿quién va a destruir? ¿Quién va a destruir? Ya Dios todo va a destruir. Tal vez esta mañana usted tiene tantos enemigos, ¿sí? Hay Jehová Dios cientos, ¿sí? Al lado de usted, estando al lado de usted. Usted también decide esta mañana, decidiendo, yo viviré para el Evangelio. Para el Evangelio, mucho tiempo yo he vivido según mi comodidad, según mi carne, por mis necesidades. Pero como Dios hasta ahora me mantiene, me ayuda. Además, me ha dado esa salvación tan grande. Yo quiero vivir, yo quiero servir ahora a Dios, decidiendo, Jehová Dios, sí, va a vivir para ustedes, para nosotros. Versículo 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fiaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar. Nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace hacer que Él te hará chacazar. Ya Jehová Dios todo hace, dice, todo, ¿cierto, no? Va a estar continuamente. Tu enemigo yo voy a destruir. Yo voy a dar un nombre, exaltar, no su nombre. Sea un nombre grandes. Jehová Dios todo era. Ya, pero David, ¿qué quiere hacer ahora? Apenas casita nomás quiere hacer. ¿Entiende, hermanos? Ya rey David, un día durmiendo en la casa de Cedro. Ay, qué feliz era, casa bonito, caliente, protege bien, aquí no hay viento, ni granizo, nada. ¡Feliz! Luego pienso, pero anterior mi vida ¿cómo era? Desastre, miserable. ¿Cómo puedo vivir? ¿Quién me hizo así? Jehová Dios era. Dios me ha hecho así. Dios me ayudó. Dios me salvó. Dios me dio todos. ¿Por qué yo no voy a vivir? Yo decidiré. Yo viviré. Voy a construir, dice. ¿Qué va a construir? ¿Qué va a construir? Solamente casa, una casa de Dios. Pero Jehová Dios escuchando. Yo haré para mi siervo David. ¿Qué hará? Dice Jehová Dios. ¿Qué hará? Montón de cosas, hermanos. Yo le sacaré de su, ¿sí? Pastor de ovejas. De ahí sacaré. Levantaré tu nombre. Yo daré riquezas. Luego, tus enemigos yo destruiré. Tu pueblo yo cuidaré. Tu familia yo haré. Todo era. Hermanos, David solo una cosa quería. Quiero servir el Evangelio. Quiero hacer Dios solamente una casa que esté bien tranquilo, el arca de Dios. Escuchando el corazón de David, Jehová Dios, yo estaré, yo haré esto. ¿Cuántas cosas Dios va a hacer? Dice. ¿Cuántas cosas? Muchísimas, muchísimas.
cosas. Leyendo poco más, hasta sus hijos, sus descendientes, todo era, todo, increíble. Solamente decidió David, su corazón, una cosa es, construiré nada más, era una casa de Dios. Dios le gustó, porque nadie decidieron. Solo todos quieren vivir según sus comodidades. Tiene casa, más quiere. Tiene plata, más quieres. Todas las personas, aunque yo he dado, pero todos no deciden como David. Tiene casa, tiene dos, tiene tres. Todas las personas quieren vivir para sus comodidades. Pero David diferentes. Jehová Dios, gracias. Ahora yo también quiero servir, quiero vivir, quiero construir su casa, que esté bien. Jehová Dios estaba muy contentos. Mi siervo David, tú decidiste tu corazón así, yo también, yo voy a hacer para ti, dice. Yo sacaré pastor de ovejas, huele feo, excremento de ovejas, ¿cierto? Cada rato hace, limpiándose, llevándose. Yo sacaré de ahí, lo levantaré, tú eres príncipes, tu nombre exaltaré. No hay más gran persona en esta tierra, dice. ¿Qué más? Pueblo de Israel, bendeciré. Tus enemigos yo voy a destruir. Ya vamos a leer el versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Amén, hermanos. No solamente David era, hasta sus hijos, descendientes. David solo decidió, hermano, esta mañana. Tal vez sea grandes, pero comparando lo que Dios quiere hacer, ese nada era, insignificante, nada era. Lo que decidió David quiere hacer para nada era, ¿sí? Para Dios más grandes cosas. Ahora está bendeciendo a David, ¿cierto, hermanos? Ya 14, ¿qué dice? Yo le seré a él padres, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Amén. Tal vez mal camina, dice. Tal vez mal camina tus hijos, pero ¿qué hará? Dice. No sacará, dice, jamás misericordia de Dios. Si está mal, ¿qué hará? Dice. Con chicote, ¿cierto? Dios jamás va a sacar, dice, su misericordia, va a corregir. Luego, nuevamente, Dios va a dar su misericordia. Versículo 15. 15 tiene, hermanos, ya juntos vamos a leer. Pero en el versículo 15 diferente, rey Saúl totalmente diferente. ¿Sí? Aún Dios Jehová dando todas las cosas ahora hacia David, ¿cierto? ¿No? Su vida, riqueza, todo, hasta sus hijos, sus descendientes, todo Dios está bendiciendo. Yo haré, destruiré, solucionaré, ayudaré. Pero el día 15 muy diferente, hermanos. El día 15 ya tiene, junto podemos leer, ya 1, 2, 3. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quite de delante de Saúl. Muy diferente era. Saúl también Dios se levantó. Dios ha dado toda era, riquezas, reinos, esposa, hijo, todos ha dado. Pero en Saúl Dios quitó, porque Saúl qué vida llevaba, hermanos. Después es el rey de Israel, Saúl. ¿Sí? Dios estaba juntos, Dios bendijo, Dios destruyó enemigos. Pero Saúl, ¿qué vida llevaba, hermanos? Teniendo casas grandes, cedros, bonitos, muchos soldados, respecta al rey Saúl.
Rey Saúl decidió era vivir cómodamente para mis carnes. Entonces Jehová Dios hablaba, Saúl debe hacer esto. Pero él quería vivir cómodamente su vida. ¿Sí? Saúl es la sombra de nuestra carne, hermanos. Hermanos, aquí dos reyes. Rey David era pastor, ignorante era. El campesino no sabía nada. Toda la vida debería vivir esa vida era. Pero David decidió su corazón. ¿Qué decidió? Yo viviré para Dios. Aunque no puedo hacer nada, yo viviré para Dios. Dios, ¿qué haré? Dios, ¿qué le gusta? ¿Qué quiere Dios, cierto? Ahí recibiendo el corazón de Dios. Ahí Dios sacó. De ahí levantó. Luego daba sus misericordias. Increíble, ¿cierto, no? Dios, muchas cosas. Pero rey Saúl diferente era. Rey Saúl, ¿cómo ha vivido? Aún recibió la bendición de Dios. Él decidió, ¿cómo toda la vida voy a vivir para Dios el Evangelio? Yo también necesito vivir cómodamente mi carne, era mi carne. ¿Sí? Él decidió, Saúl era vivir según sus carnes. Entonces esa es la sombra de la carne, era Saúl. Aquí versículo vamos a buscar. Primero de Samuel, último capítulo 31. Primero de Samuel, último capítulo, el versículo 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tenidos en el monte de Gilboa. O sea, rey David decidió era unirse con el corazón de Dios. Yo quiero vivir para el Evangelio, para Dios. Desde ahí llegó gran persecuciones contra rey Saúl. Rey Saúl también decidió, a mí me gusta vivir para mis carnes. Él cómodamente quería vivir, era, ¿sí? Desechando la palabra de Dios. No, Dios, a mí me gusta vivir cómodamente mis carnes. Dos reyes totalmente ya diferentes. Decidieron mismos. David, quiero vivir para el Evangelio, para Dios. Era. Aún ve muchas dificultades. Era. Decidió. Saúl desde ahí perseguía David, era, quería matar a David. Dos grupos, hermanos, en las iglesias. Quiere vivir para el Evangelio. Aún llega, era, enemigos, persecuciones, tantas dificultades. Saúl era aparentemente fuerte, Saúl. Ahora amenaza, quiere perseguir, matar a David, era David. ¿Cierto, hermanos? Y dos grupos, pelea fuerte, no se puede unirse, hermanos. Saúl decidió vivir para las carnes. Pero ya finalmente, terminando último capítulo de primero de Samuel, ¿cómo termina? Los filisteos llegaron, luego mataron, destruyeron sus 3 hijos, luego Saúl también murió en la guerra. Versículo 9, le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Los filisteos llegaron para confirmar, ahí encontraron rey Saúl, 3 hijos murieron. Luego después cortó la cabeza de Saúl, luego clavó a la pared. Llevaron, rey Saúl, cabeza mostrando, era todo el mundo. Mira, cabeza de rey Saúl, era de Israel. Cortó. Y todos enemigos, mirando, era cabeza de Saúl. Mira, hermanos, tiempos, ¿sí? Vive, usted decide también. Decidiendo como David, Dios se levantará. Luego Dios mismo todo destruirá, enemigos. Luego
Dios establece. ¿Hasta quién? Hasta nuestros hijos. Nunca va a quitar, dice la misericordia. Pero ya vive como Saúl, ustedes decide para la carne. Para la carne vive cabeza corta. Levanta todo el mundo. Ya los que viven para la carne. Ahí será, dice, ahí será. Miserables. Esta mañana, hermanos, David solo una cosa decidió. Quiero construir. Quiero para Dios, para el Evangelio. Aunque no es grande, ese corazón muy pequeño. Pero Dios agradó, hermanos. Ese tiempos, por pandemia, muchos piensan no podemos hacer. ¿Verdad, no, hermanos? Pero Dios abrió otras maneras. Muchas cosas. Más que otros años. Entonces, quisiera, ¿no?, comentar pocos, cómo aquí en La Paz estamos avanzando. Entonces ahora nosotros como estamos entrando al régimen penitenciario. En el principio donamos televisores, luego por flash memory, ahí metiendo las prédicas, luego conferencia de email, ahí ingresaron. Se veía difícil, ¿de dónde va a sacar dineros, comprar? Luego, ¿quién va a donar empresas? Pero primero pastor Kim Gi-sung nos envió 4 televisores. Luego el resto acá, los hermanos ofrendando, ahí también nosotros hicimos, donamos. Entonces aquí La Paz, 6 lugares. Chonchocoro, ¿no? Un lugar, máxima seguridad. Chonchocoro tiene diferentes sectores. No se puede reunirse juntos, peligroso, dice. Sector A entró, ¿sí?, televisores. Sector B también ingresó otros televisores. Según grupo, ¿sí?, Chonchocoro está escuchando. Luego también Obraje entró, ¿no? Obraje. ¿Sí? Luego Miraflores. Luego Patacamaya, Calauma. Calauma está, los jóvenes son drogadictos. Entonces deseaba, licenciado, que escuche los cambios. Entonces ahí nos permitió presenciar una vez a la semana. Ahí estamos dando prédicas, luego conferencia de email. Entonces, ¿cuántos lugares? Chonchocoro, San Pedro falta, ¿no? Aquí centro, ¿no? San Pedro también. Hay 6 lugares. Luego también, sí, Riberalta es, ¿sí? Mujeres, hombres, 2 televisores. Entregamos. Ahí está escuchándose. Diácono Ricardo es. Parece pastor, dice. Todos dicen, pastor, pastor, dice. Ay, gracias, ¿cómo usted nos da? Dice. Gracias, gracias. Predicando. Luego escuchando, sonaba, gracias. Antes yo no sabía. Ellos después de escuchar, envía examen, testimonios. Uno de ellos escribieron: yo en el mundo más peor cosa encontré, mi vida miserables. Pero ahí entrando a la cárcel, yo he encontrado más buenas cosas, dice. Mejor que afuera, si Jesucristo, dice. Jesucristo me limpió mis pecados todos, ahora yo puedo creer, dice. Entonces estoy muy agradecido, tengo mucha esperanza, dice. Aún viviendo en el mundo no tenía esperanza, pero viviendo en la cárcel, tengo mucha esperanza, dice, para mi familia, para mis hijos. Entrando nuestro Señor Jesucristo cambia, ¿verdad? ¿No, hermanos? Riberalta, Sucre también. Ahí donando, luego ya hablamos. Rodrigo decía, pastor, 3 lugares, sectores, mira, escucha. Un lugar nosotros donamos televisor. Un lugar tiene su televisor antiguo, dice, chatarra. Otro ya proyecta, pero no se ve nada. Pastor, deseo comprar un televisor donando que escuche las prédicas. Entonces Dios ayudando, otro televisor, 2 lugares en Sucre. Luego también donde era Montero también ahí entregando un televisor, escuchando. Luego también Cochabamba, ¿no? También, ¿sí? Entregando, está empezando. Oruro, no hay iglesia, ¿cierto?
Oruro hay más o menos 15, 20 hermanos, se reúne en la casa de hermano, un hermano. Ahí ahora diácono Jorge Parado está predicando, culto domingo está dirigiendo. Entonces ahí Oruro también entramos, 2 lugares para varones y mujeres. Pero no alcanzaba, primeramente varones, ¿sí? Metemos. Ahí está empezando escuchando. Con hermano Juan está predicando, visitando. Entonces, ¿cuántos lugares? No sé de dónde, ¿sí? Dios todo ya preparó. Aquí más de 100 lugares, hermanos. Faltas entrar, ¿cierto? Entonces, poco a poco está normalizando, estamos entrando. Los profesores de teología, hermanos. Los conferencistas de IMEI está entrando a la cárcel, está dando ese. Entonces, evangelista Israel encargado de aquí La Paz, diariamente viaja, Oruro, Patacamaya, Chonchocoro, todo lado. ¿Sí? Entonces, parece evangelista Israel como pastor de la cárcel. Aquí. Entonces, padre para los prisioneros, parece. Todo foto así mandando. También ayudó, ¿no? Las Biblias. Aquí 6 cárceles, todo entregaron las Biblias. ¿Sí? Como un institución, ¿no? Regalaron todos juntos. Imagínense, 300 Biblias, 400 Biblias, 700 Biblias, todos. Entonces podía ver, abriéndose ahí. Entonces yo también hablé, Evangelista Israel, por favor, mi nombre también ponga allá en la lista. Yo también quiero allá, ¿sí? Compartir la palabra, ¿sí? Entonces ponga mi nombre también, mi esposa. Entonces yo también soy profesor de teología, ¿no? Conferencista de IMEI. ¿Sí? Evangelista Israel, todo eso distribuyendo. Pero falta, hermanos, ¿sí? Ahí queremos entrar. Luego también radios. Por diferentes radios se están transmitiendo contratos fijos, como diariamente 2 horas. Tiquina, ¿no? Hay un radio, está transmitiendo. 2 horas en la mañana, 1 hora en la tarde. Ahí predica de Pastor Pan, predica de los pastores. En Copacabana también ya hizo contrato, ¿no? 2 horas está transmitiendo. Machaca, Corpa, sí, también ahí radios, transmites. Colquirí también, hay radios. No tiene materiales, entonces le gustó mucho. Mándeme, entonces transmites las prédicas. Luego ese radio tiene asociado 20 radios. Entonces quiere que transmita las palabras. Entonces Dios, no muchos lugares. ¿Sí? Entonces nosotros todo lado queremos transmitir es el Evangelio, hermanos. Entonces ahora también abrió aula del Evangelio. Como pastor, ¿no? Y Marcelo lo invitó dando el tabernáculo. Luego también a Chacachi. También ahí también desde enero va a dar estudios bíblicos. Otra iglesia también está desde el lunes va a dar estudios bíblicos. El tema es el Cordero de Dios. Entonces el pastor de Achacachi, escuchando justo ese tema, dice, quería saber el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quería saber, pero justo el tema es el Cordero de Dios. Entonces Achacachi, ¿no? Quiere difundir por radio, todo que venga, pastores, líderes, abres, ¿sí? Y último, también ahora, Bolivia tiene el satélite, hermanos, ¿cómo se llama? Tupacatari, todos saben, ¿no? Sí, entonces preguntando hermano de Suraní, en mi casa tengo también antena de Tupacatari, dice, usted también tiene, hasta ahí provincia todo ya tiene. Entonces, como Caranavi tiene hermanos, por radio Jerusalén, transmites, pensábamos, si nosotros levantar antenas, torres, ¿no? De antenas altos en el monte, en la montaña. Luego transmisor, luego repetidor, cuesta muchos mantener. Si mensual paga energía, internet, consumes mucho dinero. Eso quería levantar. Caranavi, Chulumanis, Trinidad, hasta Pando, Cochabamba, todo, donde sea. Imagínense, un montón de dinero. Entonces hermano Edwin, ¿no? De Caranavi, trabaja esa área.
Entonces conocido, ¿no? De esa empresa, Agencia Boliviana Especial, administra de ese, ¿no? Servicio de Tupacatari, el satélite. Hubo reunión, entonces preguntando si tiene emisora propia, puede hacer contratos. Entonces, si no tiene emisora propia, puede prestar otros conocidos. O justo nosotros estaba transmitiendo ahora Jerusalén Radio Online, yo regalé mi tarjeta, entonces mi tarjeta había online, ¿no? Jerusalén Radio. ¿Usted tiene online? Sí, tenemos. Online también se puede, dice. Entonces, por online, ya mandando señal, si a esa agencia sube satélite. Satélite ya difunde todo Bolivia, dice. Entonces, hasta último rincón, no sé, ni siquiera escuchamos, ¿no? Un pueblo, hasta ahí todo va a llegar, dice. Cubre todo ese señal. No es como señal abierta, FM, no AM, es otro, ¿sí? Cubre todo Bolivia, hasta Olmeguito, todo está un rinconcito, todo ya puede llegar, dice. Luego hasta todo Sudamérica, escucha, ¿no? Hasta una parte de Centroamérica. Entonces, primero empezaremos radio. Radio tiene mono estéreo. Estéreo es más buena calidad. Entonces, por estéreo lanzaremos. 24 horas nosotros administramos nuestra propia programa, 24 horas. Solo la agencia recibe señal, luego solo lanza y nada más, dice. Entonces, nosotros administramos todos programas. Primero radio, después televisión hablamos. Después queremos hacer televisión. Está bien, dice. Pero tiene costo muy elevado. Primero hacemos radio, así hablamos. Estéreo mensual, primero pidió $900. Mucho dinero, así pensamos. Pero aquí 9 iglesias tenemos en Bolivia. Cada iglesia mensual $100, sí, por la fe. Entonces chicles, ¿cierto? ¿No? $100, chicles. Ah, Dios, ¿verdad? ¿No? Por esa razón, 9 iglesias. Sí, entonces, $100, 700 bolivianos, dividido 30 días, un mes. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 26 bolivianos diariamente, ¿no? Como así, exagerando 30 bolivianos. Día 30 bolivianos ahora, si no compra, ¿cierto? Helado, chicle, eso podemos ahorrar. Si iglesia, cada ciudad iglesia. Entonces eso podemos hacer. Dios nos ha dado, ¿cierto? Entonces estamos esperando y aprobaciones. Va a intentar probar, primero recibir nuestro señal, luego lanzar satélite, luego ya está bien, no hay problema, ya va a ser desde siguientes semanas. Entonces, todo provincias tiene antena o su código, puedes. O también la provincia hay posibilidad de nosotros hacemos nuestra propia antena, repetidor. Ahí entonces todo puede escuchar, toda parte va a cubrir. En la reunión hablando, somos una fundación también. Ayúdenos, entonces bajó, el precio es mensual, 4.800 tanto bolivianos. Poco menos de $700, rebajó. Uy, más chicle. Entonces, era 900, ahora 700. 9 iglesias, luego así juntando, uniendo, eso cubriremos. Amén, hermanos. Hermanos, esta mañana, Rey David no hizo grandes cosas, hermanos. Solo decidió, yo quiero vivir para Dios. Yo quiero vivir para el Evangelio. Mi deseo, mis planes, mis pensamientos, mis razonamientos, todo ya a un lado dejando. Dios, ¿qué le gusta? Yo también quiero servir a usted. Quiero vivir para Dios. Si decide en nuestro corazón, Dios también va a ver, tú decidiste para mí, ¿no? Entonces yo también, ¿qué necesita usted? Dice, ¿necesita esposa? Voy a preparar, dice a su esposa. ¿Necesita zapato, tenis? Yo prepararé, dice. ¿Tiene cáncer? ¿Necesita buena salud? Yo voy a preparar ginseng o maca, como sea. Dios todo va a preparar. ¿Usted que necesita buen carácter? Sí, yo voy a dar.
ya Dios todo va a dar, todos. Amén, hermanos. Esa mañana, todos hermanos, decidimos, ¿sí? No decide como rey Saúl, ¿sí? Decidiendo, viviremos para Dios, para el Evangelio. Entonces Dios va a buscar qué necesita ustedes, qué necesita. Luego Dios va a cubrir, Dios va a bendecir. Orando terminamos. Perdón, esto hoy día es primer domingo del mes, ¿no? Entonces, siempre primer domingo nosotros tenemos Santa Cena. Entonces, primero, nosotros oraremos, ¿no? Invitaremos, y para el pan, ¿no? Para el pan. Si hoy día toca, ¿no? Zona 3. Entonces, subguía, hermano Livio, entonces va a orar para el pan, para el vino, y guía de zona 3, diácono René Ramos va a orar. Entonces, invitaremos para el pan. Oramos. Amado Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia, Señor. Por la muerte de tu Hijo Jesucristo, Señor, nosotros podemos encontrar la salvación, Señor. Por ese cuerpo que ha sido azotado, por ese cuerpo que ha sido magullado, Señor, por nuestra causa, Señor. Padre, permítenos encontrar la salvación, Señor. Nuestros familiares que aún no te conocen, Señor, permite que ellos también puedan conocerte, Señor. Padre, muchas gracias en esta mañana por ese pan de vida que nos das, Señor. Tu Hijo es el pan de vida, el camino, el único camino, Señor. Por favor, permítenos en esta mañana poder recibir como símbolo, Señor, de tu cuerpo, de tu muerte, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Sí. Está lloviendo, ¿no? Fuerte. Sí, Dios sabe, ¿no? Este tiempo necesita, dice, lluvia, ¿no? Estaba muy seco. Sí, nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, primer domingo del mes, ¿no? Primer domingo de cada mes. Y hacemos, ¿no? Ese recuerdo. Nuestro Señor Jesucristo también con los discípulos, antes de crucificar, enseñó, ¿verdad? ¿No? Donde hay este evangelio, transmite, sí o sí, también ese recuerdo era. El pan, ¿no? Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El vino es la sangre del Señor Jesucristo. A través de la muerte del Señor Jesucristo, nosotros recibimos la salvación, somos limpios, justos. Entonces, para que no olvide, ¿cierto? ¿No? Cada mes del primer domingo realizamos. Entonces, ya todos ya tomaron el pan. Todos tomaron, ¿verdad? ¿No? ¿O todavía? ¿Quién no tomó el pan todavía? Ya todos tomaron. Sí. O tal vez entre ustedes todavía no han entendido. Sí, aunque Jesucristo llevó mis pecados todos, pero todavía no puedo creer. ¿Sí? Me siento, tengo poquitito de pecado todavía. Entonces, estas personas, hasta que tengan la fe, ¿verdad? ¿No? Hasta que Jesucristo, ¿verdad? Limpió mis pecados todos, si no necesita tomar el pan. Ese sí, un recuerdo, el recuerdo más importante es llegar en mi corazón la fe, creer que Jesucristo ya limpió todos los pecados.
pero todavía tiene pecado en el corazón, puede pasar, ¿no? Si no necesita tomar, no hay problemas. Y más importante, recibir la salvación, entender, eso es más importante. Entonces, para el vino, diácono René Ramos va a orar. Oremos. Bendito Padre Señor, y en esta tarde estamos muy agradecidos delante de usted, Padre, por lo que usted nos permite reunirnos en este domingo, tener este privilegio de escuchar tu palabra. Rey David solamente decidía servir a Dios, servir al Evangelio. Permítanos ese corazón, Padre, para decidir en nuestro corazón también servir a Dios, servir al Evangelio. Y usted hará todo para nosotros, absolutamente todo. Por eso estamos agradecidos en esta mañana. Y también tenemos este servicio, este privilegio de recordar, hacer memoria, de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vino simboliza su sangre, esa sangre preciosa que ha sido derramada por cada uno de nuestros pecados. Por medio de ese sacrificio nosotros somos santos, justos, perfectos delante de usted. Gracias, Padre, así queremos agradecerte. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Sí, los hermanos, también las hermanas que están en sus casas, ¿no? Por Zoom, también por internet está participando el culto de esta mañana. Entonces en sus casas pueden tomar el pan, el vino juntamente con los hermanos que están en las iglesias. Y algunos también preguntan, ¿cuándo recibe el bautismo es la salvación? Cuando alguien también habla lengua, milagros, también eso, ¿no? El ceremonia de que está haciendo es la salvación. Tal vez pregunta, pero la salvación no es, ¿verdad? No así, primeramente, creyendo en la obra del Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, limpió. Ahí llegando la fe, ¿no? En nuestro corazón. Solamente por nuestro Señor Jesucristo, por su obra, recibimos la salvación. Sí, entonces ya todos los hermanos tomaron el vino. Alguien todavía no tomaron el vino, puede levantarse la mano. Ya todos ya, ¿sí? Si todos ya está bien, ¿quién falta? Sí, entonces orando terminamos esta mañana. Dios Padre, esta mañana escuchando, Dios cómo ha dado la paz, también todas las riquezas en la vida del rey David. Después de ser el rey David en Israel, y David un día habló al profeta Natán: mi persona, yo vivo aquí en la casa de cedros, pero Jehová Dios vive en las cortinas. Y David desea construir la casa de Dios. Como David, aunque esa pequeña cosa es para Dios, pero David escuchando, luego le gustó y Dios quería dar toda la necesidad a David. Dios Padre, muchos después de recibir la salvación desean vivir cómodamente, según la carne, deseo de la carne. Pero mientras viviendo según deseo de la carne, como igual que el rey Saúl, finalmente destruye su vida, sus familias. Dios Padre, todos los hermanos, esta mañana escuchando tu palabra, decidimos, nosotros también ahora queremos servir, queremos vivir para nuestro Señor Jesucristo, para el Evangelio.
Entonces Dios va a ver todas las necesidades, luego también Dios va a proteger. Ahora en Bolivia, todo lado, hasta último rincón del lugar de Bolivia, pueda llegar el señal a través de el satélite Tupacatari. Dios está abriéndose. Nosotros solamente confiando en Dios avanzaremos. Llevaremos el evangelio a todos lados. También sí o sí, también se ve las dificultades, situaciones, pero nosotros confiamos en Dios. Usted es más poderoso. Usted sí o sí va a abrir ante nosotros. Dios va a solucionar. Como en la Biblia está escrito, es todos los enemigos de David, Jehová Dios va a destruir, dice. Jehová Dios va a solucionar. Dios Padre, esa mañana nosotros decidimos, queremos servir, llevar ese evangelio a todos lados. Dios bendice a todos los hermanos. Gracias a Dios y oramos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Entonces esta tarde, culto de la tarde, nosotros participaremos, ¿no? Desde 7 de la noche va a empezar hoy día, mañana, luego hasta martes, ¿no? Sí, conferencia de mujer virtuosa. Sí, entonces diferente expositora, ¿no? Entonces esa conferencia para las mujeres, pero escuchando también el evangelio, ¿no? La palabra. Por eso esta noche nosotros no haremos culto unidos aquí en Bolivia, participaremos juntos, esa conferencia de la mujer virtuosa. ¿Está bien, hermanos? Entonces por Zoom las hermanas, solamente hermanas, porque ahí van a estar solamente mujeres, ¿sí? Los varones, hermanos, por Facebook, ¿no? Por Facebook enviaremos el link todo, ahí juntamente participaremos. Entonces esa tarde, el culto de la mañana terminamos. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes, hermanos. De esta manera podíamos realizar el culto, escuchar la palabra de Dios. Ahora también, antes de culminar el culto, voy a dar los anuncios. Primeramente, voy a recordar los horarios de los cultos que realizamos durante la semana. Primero, todos los días de lunes a sábado, y con las traducciones en aymara y quechua, estamos realizando las horas piadosas en horas de 6 a 7 de la mañana. Yo les invito a todos los hermanos a participar por medio de el Zoom, también de la página interna de la Iglesia Buenas Nuevas. Quisiera que todos los hermanos aprovechen desde esta hora a escuchar la palabra de Dios. Y también el culto general el culto del domingo comienza a las 10 de la mañana hasta el mediodía. Y de la misma manera tenemos las traducciones en el idioma aymara y quechua para todos los hermanos que hablan estos idiomas y puedan aprovechar para escuchar la palabra de Dios. Y por la tarde el culto comienza de 6:30 a 8:30 de la noche, con el expositor, el pastor Juan Kim de la Iglesia Misión Buenas Nuevas Chile, de la misma manera con las traducciones en el idioma aymara y quechua. Yo les invito a los hermanos a que estén pendientes de estos horarios. Los días miércoles, el culto de oración, de la misma manera con traducciones en aymara y quechua, comienza a las 7:30 a 9:30 de la noche. Esto es los días miércoles, el culto de oración. Los días sábados también tenemos el culto para los niños. Ellos también desde niños están escuchando la palabra de Dios. Yo les invito a los hermanos que tienen sus niños pequeños a que puedan incentivar a sus niños a participar de los cultos. Todos los días sábados, el culto de niños a partir de las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Y también durante la semana tenemos las reuniones por medio de el Zoom o la aplicación Zoom
Los días martes, el culto de hermanas casadas a partir de las 4 hasta las 6 de la tarde. Y también los días martes tenemos el culto de los hermanos casados a partir de las 7:30 a 9:30 de la noche. Los viernes, las reuniones zonales a partir de las 7:30 a 9:30 de la noche. Y sábado, el culto de niños a partir de las 10 hasta las 11:30 de la mañana. Y también por la tarde tenemos el culto de los estudiantes o secundarias a partir de las 3 hasta las 5 de la tarde, y de 5 a 7 de la noche el culto de los jóvenes. También les recuerdo que todos los días jueves tenemos la clase de evangelización, ¿cierto? Con los diferentes siervos de Corea del Sur. Ellos también están compartiendo la palabra de Dios. Y voy a dar otros anuncios. Invitamos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas Bolivia. Todos los hermanos que disponen tal vez de algún dispositivo que tiene ingreso fácil al internet, puedan visitar nuestras páginas web de la Misión Buenas Nuevas Bolivia, donde también podrán encontrar lo que es Jerusalén Radio. Y por medio de Jerusalén Radio estamos realizando la transmisión de las predicaciones de los diferentes siervos en los idiomas quechua y aymara. Y espero que todos ustedes también visiten nuestra página web. Y todos nuestros cultos que estamos realizándolos en este tiempo, lo estamos haciendo con las traducciones en el idioma aymara y quechua, para que todos los hermanos que hablan este idioma aprovechen y puedan recibir el corazón de Dios por medio de la palabra de Dios. Y también otro anuncio para los hermanos que desean realizar su servicio de ofrendas y diezmos. Pueden hacerlo depositando a la cuenta de Banco Unión, que es el número 1163 64840, que está a nombre del diácono Jorge Parrado. Y los hermanos que desean realizar este servicio de ofrendas y diezmos, puede hacerlo de esta manera, depositando a la cuenta de este Banco Unión, que eso también será para el beneficio del Evangelio. Espero que todos los hermanos también, dentro de sus corazones, teniendo esta decisión, realicen este servicio. Y bien, hasta aquí hemos culminado con los anuncios. Después de los anuncios, les invito a participar de las reuniones grupales. Cada hermano, hermana que tiene su grupo puede participar por medio del Zoom. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí hemos terminado.
está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo.